Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a hablar de algo muy especial, algo que nos toca el corazón y nos recuerda la importancia de la esperanza y la solidaridad. Vamos a sumergirnos en una historia que combina la fuerza de la naturaleza, la fragilidad de la infancia y la increíble capacidad del amor para sanar. Específicamente vamos a hablar de cómo Hande y Kerem, dos nombres que quizás reconozcan de la televisión, han estado trabajando arduamente para llevar un rayito de luz y alegría a niños que han sufrido las devastadoras consecuencias del reciente terremoto. Antes de que sigamos adelante y para que no se pierdan ninguno de los vídeos que tenemos preparados para ustedes, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, el terremoto que azotó fue una tragedia inimaginable. Las imágenes que vimos en las noticias eran desgarradoras, y aunque nos sintamos lejos, es importante recordar que el sufrimiento de estas personas es real y que podemos hacer la diferencia. Entre toda la oscuridad, hemos visto también gestos de humanidad que nos inspiran y nos dan esperanza. Y es ahí donde entran en juego Hande y Kerem. Probablemente conozcan a Hande Erçel y Kerem Bürsin por sus papeles en la exitosa serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como se conoce en algunos países de habla hispana. Más allá de su talento actoral y su carisma en la pantalla, Hande y Kerem han demostrado ser personas con un gran corazón y un profundo compromiso social. Desde el primer momento después de la catástrofe, ambos se movilizaron para ofrecer su ayuda. No se quedaron de brazos cruzados lamentando lo ocurrido, sino que pusieron manos a la obra para llevar consuelo y alegría a quienes más lo necesitaban, especialmente a los niños. Y es que, seamos honestos, los niños son los más vulnerables en situaciones como esta. Han perdido sus hogares, sus escuelas, a veces incluso a sus seres queridos. Han experimentado un trauma que les marcará de por vida. Por eso es fundamental brindarles apoyo emocional y crear espacios seguros donde puedan sentirse protegidos, amados y, sobre todo, donde puedan volver a ser niños. Hande y Kerem entendieron esto a la perfección. No se limitaron a enviar donaciones económicas, que por supuesto son importantísimas, sino que decidieron ir más allá y visitar personalmente a los niños damnificados. Se trasladaron a las zonas afectadas y pasaron tiempo con ellos, jugando, cantando, dibujando y simplemente escuchándolos. Imaginen por un momento la escena. Un niño, quizás con la mirada perdida y la tristeza reflejada en su rostro, de repente ve a Hande Erçel, la actriz que admira en la televisión, sentada a su lado, ofreciéndole una sonrisa cálida y un abrazo reconfortante. O a Kerem Bürsin, el galán de la tele, jugando al fútbol con él y haciéndole reír a carcajadas. Son momentos mágicos, instantes de felicidad pura que pueden marcar la diferencia en la vida de un niño que ha pasado por tanto sufrimiento. Pero no se trata solo de pasar un buen rato. Hande y Kerem han colaborado con organizaciones benéficas locales para implementar programas de apoyo psicológico para los niños. Saben que el trauma emocional es una herida invisible que necesita ser curada con cuidado y profesionalismo. Estos programas incluyen terapia de juego, arteterapia y otras técnicas que ayudan a los niños a expresar sus emociones, a procesar sus experiencias y a desarrollar mecanismos de afrontamiento saludables. Además, Hande y Kerem han utilizado su influencia en las redes sociales para recaudar fondos y concienciar sobre la situación de los niños afectados por el terremoto. Han compartido fotos y vídeos de sus visitas, han contado historias conmovedoras y han animado a sus seguidores a donar y a apoyar a las organizaciones que están trabajando en la zona. Su alcance es enorme y su voz tiene un gran impacto. Gracias a su labor, miles de personas se han sumado a la causa y han contribuido a aliviar el sufrimiento de los niños. Es importante destacar que Hande y Kerem no están solos en esta labor. Son muchos los artistas, deportistas y personalidades públicas que se han movilizado para ayudar a las víctimas del terremoto. Pero el compromiso y la dedicación de Hande y Kerem son especialmente inspiradores. Han demostrado que la fama y el éxito no son suficientes si no se utilizan para hacer el bien. Han utilizado su plataforma para dar voz a los que no la tienen, para defender los derechos de los más vulnerables y para construir un mundo más justo y solidario. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros? Quizás no tengamos la fama o la fortuna de Hande y Kerem, pero todos podemos aportar nuestro granito de arena. Podemos donar a organizaciones benéficas que estén trabajando en la zona,
podemos ofrecer nuestro tiempo como voluntarios, podemos difundir información sobre la situación y podemos sensibilizar a nuestros amigos y familiares. Incluso un pequeño gesto puede marcar la diferencia en la vida de un niño que ha perdido todo. No subestimemos el poder de la empatía y la compasión. Pongámonos en el lugar de estos niños y pensemos en lo que nos gustaría recibir si estuviéramos en su situación. Un abrazo, una sonrisa, una palabra de aliento, un juego divertido, una oportunidad para volver a soñar. Todo esto puede parecer insignificante, pero para un niño que ha pasado por un trauma, puede ser la chispa que encienda la esperanza y le impulse a seguir adelante. Y la historia de Hande y Kerem nos enseña precisamente eso, que la esperanza puede surgir incluso en los momentos más oscuros, que el amor tiene el poder de sanar las heridas más profundas y que la solidaridad es el camino para construir un mundo mejor para todos. La imagen de esos niños, sonriendo y jugando con Hande y Kerem, es un símbolo de esperanza y un recordatorio de que juntos podemos superar cualquier adversidad. En resumen, hoy hemos hablado de la increíble labor de Hande Erçel y Kerem Bürsin para llevar alegría y consuelo a los niños afectados por el terremoto. Hemos visto cómo su compromiso y dedicación han marcado la diferencia en la vida de estos niños, brindándoles apoyo emocional, creando espacios seguros y concienciando sobre su situación. Y hemos reflexionado sobre la importancia de la empatía, la compasión y la solidaridad para construir un mundo mejor para todos. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que esta historia les haya inspirado tanto como a mí. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué les parece la labor de Hande y Kerem? ¿Qué otros ejemplos de solidaridad han visto en su comunidad? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ustedes. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando vídeos como este. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. *** ampliando la noticia, el impacto profundo de Hande y Kerem en las vidas de los niños afectados por el terremoto ***. Profundizando en la labor de Hande Erçel y Kerem Bürsin, es esencial destacar la magnitud del terremoto y las consecuencias devastadoras que dejó a su paso. La región afectada, ya de por sí vulnerable, se vio sumida en el caos y la desesperación. Miles de personas perdieron sus hogares, sus medios de subsistencia y, lo más doloroso, a sus seres queridos. En medio de este escenario de desolación, los niños fueron los más perjudicados. *** El trauma invisible, el impacto psicológico en la infancia ***. Los niños, al ser más vulnerables emocionalmente, sufrieron un impacto psicológico profundo. La pérdida de la seguridad, la incertidumbre del futuro, la separación de sus familias y la exposición a la violencia y la muerte dejaron cicatrices invisibles en sus corazones. Muchos de ellos manifestaron síntomas de estrés postraumático como pesadillas, ansiedad, miedo, irritabilidad y dificultad para concentrarse. Algunos se volvieron retraídos y silenciosos, mientras que otros mostraron comportamientos regresivos, como mojar la cama o succionar el dedo. Ante esta situación, la intervención de Hande y Kerem se convirtió en un faro de esperanza. Su presencia en las zonas afectadas no solo brindó consuelo y alegría a los niños, sino que también les transmitió un mensaje poderoso, que no estaban solos y que había personas que se preocupaban por ellos. *** Más allá de la fama, un compromiso genuino ***. La fama y el éxito pueden ser efímeros, pero el impacto que una persona puede tener en la vida de los demás es eterno. Hande y Kerem han demostrado que son conscientes de su responsabilidad social y que están dispuestos a utilizar su plataforma para hacer el bien. Su compromiso con los niños afectados por el terremoto va más allá de una simple donación económica. Han invertido su tiempo, su energía y su corazón en esta causa, y han logrado crear un impacto tangible en las vidas de estos pequeños. *** La magia de la interacción personal, un abrazo que cura ***. La visita personal de Hande y Kerem a las zonas afectadas fue crucial para establecer una conexión real con los niños. En un contexto de caos y desesperación, la presencia de rostros familiares y amados de la televisión generó un impacto positivo inmediato. La sonrisa de Hande, su mirada dulce y su abrazo cálido transmitieron a los niños una sensación de seguridad y consuelo.
Las bromas de Kerem, su energía contagiosa y su disposición a jugar con ellos les permitieron olvidar, por un momento, el dolor y la tristeza que los rodeaban. Las fotografías y vídeos que se difundieron en las redes sociales mostraron la alegría en los rostros de los niños al interactuar con Andy y Kerem. Se les veía jugando al fútbol, cantando canciones, dibujando paisajes y compartiendo historias. Estos momentos de felicidad, aunque breves, fueron cruciales para ayudar a los niños a recuperar la esperanza y a reencontrar la alegría de vivir. ***, el poder del juego y la creatividad, terapias para sanar el alma ***. Conscientes de la importancia del apoyo psicológico, Andy y Kerem colaboraron con organizaciones benéficas locales para implementar programas de terapia de juego y arteterapia. Estas terapias, diseñadas específicamente para niños, utilizan el juego y la creatividad como herramientas para ayudarles a expresar sus emociones, a procesar sus experiencias traumáticas y a desarrollar mecanismos de afrontamiento saludables. La terapia de juego permite a los niños explorar sus sentimientos y miedos a través del juego, utilizando juguetes, muñecos, disfraces y otros materiales. El terapeuta observa y guía el juego del niño, ayudándole a identificar y comprender sus emociones. La arteterapia, por su parte, utiliza la pintura, el dibujo, la escultura y otras formas de expresión artística para ayudar a los niños a comunicar sus sentimientos y a liberar la tensión emocional. Estos programas de terapia han demostrado ser muy efectivos para ayudar a los niños a superar el trauma del terremoto. Les brindan un espacio seguro y confidencial donde pueden expresar sus emociones sin temor a ser juzgados, y les ayudan a desarrollar las habilidades necesarias para afrontar el futuro con esperanza y resiliencia. ***, la influencia en las redes sociales, un llamado a la acción global ***. Andy y Kerem han utilizado su influencia en las redes sociales para amplificar su mensaje y para movilizar a sus seguidores en todo el mundo. Han compartido fotos y vídeos de sus visitas a las zonas afectadas, han contado historias conmovedoras de los niños que han conocido y han animado a sus seguidores a donar a organizaciones benéficas que están trabajando en la zona. Su alcance en las redes sociales es enorme. Millones de personas siguen sus cuentas de Instagram, Twitter y Facebook, y su voz tiene un gran impacto. Gracias a su labor de concienciación, miles de personas se han sumado a la causa y han contribuido a aliviar el sufrimiento de los niños. Las redes sociales también han servido como plataforma para compartir información sobre las necesidades específicas de los niños afectados por el terremoto. Se han publicado listas de artículos de primera necesidad como ropa, zapatos, juguetes y material escolar, y se ha animado a las personas a donar estos artículos a organizaciones que los distribuyen en la zona. ***, un ejemplo de solidaridad que inspira ***. La historia de Andy y Kerem es un ejemplo de solidaridad que inspira. Han demostrado que la fama y el éxito no son suficientes si no se utilizan para hacer el bien. Han utilizado su plataforma para dar voz a los que no la tienen, para defender los derechos de los más vulnerables y para construir un mundo más justo y solidario. Su compromiso y dedicación son un ejemplo para todos. Nos recuerdan que todos podemos aportar nuestro granito de arena para hacer del mundo un lugar mejor. No importa cuán pequeño sea nuestro gesto, puede marcar la diferencia en la vida de alguien que lo necesita. En un mundo marcado por la violencia, la desigualdad y la indiferencia, la historia de Andy y Kerem nos da esperanza. Nos demuestra que el amor y la solidaridad son más fuertes que el odio y la desesperación, y que juntos podemos superar cualquier adversidad. Es fundamental que sigamos apoyando la labor de Andy y Kerem y de todas las personas que están trabajando para ayudar a los niños afectados por el terremoto. Su futuro depende de ello. Y recordemos que la esperanza, como una pequeña semilla, puede florecer incluso en el suelo más árido.